Contentos por el lanzamiento del satélite argentino Atenea en el marco del proyecto Artemis 2. Desde Cabo Cañaveral vamos a estar conversando con Fernando Filippetti. Él es ingeniero en electrónica, director de ASTAR, equipo de desarrollo de tecnología satelital en la Facultad de Ingeniería de la UBA. Es responsable de la Facultad de Ingeniería de la UBA del proyecto Atenea, el nanosatélite argentino que despegó hace un par de días dentro de la misión Artemis 2, impulsada por la NASA y que tiene como objetivo sobrevolar la Luna. Por otro lado, tenemos aquí en el piso a Gustavo Mercado, ingeniero en instrumentación con amplia experiencia en la industria aeronáutica y aeroespacial. Participó en el desarrollo del lanzamiento de 4 proyectos satelitales argentinos. Fue secretario de Ciencia y Técnica y posgrado de la Universidad Tecnológica Nacional. Fue ingeniero en instrumentación espacial de la CONAE y es investigador de GRIDTICS, el grupo de investigación de I+D de la UTN. Se especializa en diseño de escáneres, cámaras multiespectrales para sensoriamiento remoto en la Agencia Espacial de Alemania. Fernando, Gustavo, un gusto poder conversar con ustedes. Bienvenidos al cruce. Bueno, gusto también. Un gustazo. ¿Se escucha bien, Fernando? Sí, se escucha perfectamente. Muy bien. Estás en Cabo Cañaveral, en el medio de los menesteres del recientemente lanzado satélite. ¿Cómo va eso? Sí. Bueno, estamos acá. Recién, el satélite se lanzó, se hizo el deploy un par de horas después del lanzamiento, 4 horas y media. Y de ahí una misión de algo de más de unas 20 horas, y después de eso el satélite ya reingresó a la atmósfera terrestre. Esta misión era sí muy cortita porque en nuestro caso el satélite argentino no tenía propulsión para poder llegar a una órbita, así que luego del lanzamiento se hizo toda la experimentación y ya reingresó. Algunos otros satélites sí tenían, de estos que se lanzaron, tenían propulsión. Pero bueno, habrá que preguntarle a cada una de esas agencias cuánta suerte tuvieron, porque era realmente complejo hacer esa maniobra digamos, ya de por sí todas estas misiones eran en extremo complejas. ¿Y cómo Así que, resultó, hace poco la NASA, cómo resultó, Fernando? ¿no? ¿Cómo resultó lo que estaban buscando con Atenea? Bueno, resultó un completo éxito, más allá de que, si bien no se sostuvo en una órbita, ese objetivo creo que se descartó en una etapa temprana del diseño ya, la cuestión de poner o no propulsión. El resto de las partes, o sea, el objetivo en sí de la misión se cumplió. Era, entre otras cosas, validar tecnología, y en eso ya al momento de empezar a recibir telemetría, implicó que todas las etapas, todas las partes del satélite, todas las partes funcionales estaban operando correctamente. Los reportes de los sensores también fueron los correctos, y de ahí también se bajó información de los experimentos que llevaba adelante Atenea. Esto quiere decir, yo estuve siguiendo el tema, y en estos días que ha tenido afortunadamente buena cobertura mediática aquí en la Argentina, de hecho en esta misma radio y en este mismo medio, y vi hace un par de días una entrevista a alguien que participaba de tu equipo, del equipo que vos dirigís, y era un chico de 23 años, creo, o 24. Esto, la verdad que fue emocionante. Esto significa de que hay estudiantes que han participado del proyecto. Sí, si quieren les cuento un poquito dentro de la Facultad de Ingeniería cómo llegamos a participar de este trabajo. Sí, dale. Nosotros, en lo que es investigación y doctorado, había mucho avance, ¿no? Siempre se trabajaba junto con CONAE, pero en el 2022-2023 el decano de Ingeniería dice, Alejandro Martínez, el actual decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA, dice: esto hay que llevarlo a las carreras de grado, hay que armar un equipo en las carreras de grado para que los estudiantes ya se vayan metiendo y empapando de toda de esta rama de la industria donde hay muchísimo trabajo, desde una etapa temprana de su formación, lo cual es muy acertado. Y en eso me eligió a mí para liderar esta iniciativa. Armamos un equipo de estudiantes con un objetivo que es tener un satélite nuestro de la Facultad de Ingeniería, desarrollar todas las partes que hacen falta para un satélite de una unidad, un CubeSat, que tenemos pensado hacer para fines del año que viene.
que tenemos pensado tener listo. Bueno, en ese contexto de que ya teníamos un equipo de estudiantes armado y ya estábamos trabajando hace bastante tiempo con el satélite, CONAE nos invita a participar. Había una parte del satélite, bueno, que era crítica, que había que hacerla y bueno, ya no había más recursos capacitados y formados, ¿no?, para poder participar. Entonces nos ofrecieron la oportunidad y de ahí es que arrancó todo este trabajo conjunto con CONAE que nos llevó hasta acá y obviamente los estudiantes que ya formaban parte del equipo también participaron, por eso habrán visto ahí a Franco también hablando de su experiencia de estudiante, ¿no? Sí, entiendo que para que estudiantes puedan participar, universitarios, ¿no?, puedan participar de proyectos de esta envergadura y que la Argentina sea invitada a participar, tiene que ver con una tradición, ¿no? Tiene que ver con un camino que se viene recorriendo desde hace mucho tiempo de vinculación con este tema y con los organismos espaciales internacionales. Y en las charlas previas que tenía con Gustavo Mercado, que nos acompaña acá en la mesa, un colega tuyo, y nos interesaba mucho también hacer un poco el cruce generacional, comentábamos de que si, a mí por lo menos me pasa que indagando así meramente sobre cómo funcionan los proyectos espaciales, hay un nivel de cooperación internacional, de cruce entre instituciones de distintos niveles, desde estados hasta universidades, hasta grupos de investigación científica y demás, que de alguna manera trae una lucecita de esperanza en un contexto de hiperfragmentación y tan hostil como el que estamos viviendo. Bienvenido, Gustavo, a la mesa y quería escuchar tu reflexión sobre esto. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Felicidades a Fernando por la tarea hecha en Atenea y bueno, de todo el grupo de trabajo, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de San Martín, la Universidad de La Plata, donde yo tengo buenos amigos allí. Como te comentaba cuando hicimos la entrevista previa, el mundo espacial o la tecnología espacial o la ciencia espacial, que es llevada principalmente por las agencias espaciales nacionales, conocidas y algunas desconocidas, tiene mucha relación entre sí. O sea, la ciencia espacial no se puede llevar a cabo por una sola institución. Quizás la NASA, quizás la Academia de Ciencias de Moscú en alguna oportunidad, ¿no es cierto? Ahora China, pero normalmente hay mucha cooperación entre las agencias. Un trabajo en red necesario, digamos, indispensable. Necesario principalmente porque no todo el mundo tiene todos los conocimientos para llevarlos a cabo y además porque es una ciencia muy costosa. Entonces, es necesaria la cooperación. CONAE ha cooperado, bueno, principalmente con NASA desde su fundación, pero también ha cooperado con el INPE de Brasil, con la ESA, con la Agencia Espacial Española, con la Agencia Espacial de Holanda, bueno, con la mayoría de las agencias espaciales, con Rusia, ya que por ahí buscó lanzadores rusos alguna vez. Entonces, si no hay una competencia, digamos, política o estratégica, las agencias espaciales cooperan mucho entre sí. Fernando, ¿y cuál es la importancia de que la Argentina sea un jugador de cierta relevancia en el desarrollo de la tecnología satelital en el mundo? Bueno, yo creo que Argentina, bueno, como bien decías, tiene una historia muy grande en el desarrollo digamos, de satélites, tiene una historia tanto estatal como privada, tenemos algunas empresas muy grandes a nivel mundial que han logrado crecer en base a todo no solamente a la historia que tenemos, sino que a la actualidad, que seguimos formando profesionales de primer nivel. Y en esa línea yo creo que tenemos una oportunidad, una vidriera muy grande a nivel mundial. Piensen que solamente 4 países lograron poner un satélite en esta misión de una llegada, no por motivos históricos, porque hace 50 años que ni siquiera se intenta una cosa así de complicada. Me parece que tenemos por ese lado una vidriera muy grande y que tenemos también la capacidad de aprovechar esta vidriera, porque no es que solamente participamos, sino que ya tenemos todo un equipo, todo un montón de instituciones que están trabajando en eso, un montón de profesionales, un montón de capacidades instaladas, de equipamiento, tanto bueno en las distintas provincias, ni siquiera es que eso es algo concentrado en la capital, como a veces ocurre con
con algunos nichos, pero creo que, bueno, por ese lado tenemos una gran capacidad si lo sabemos aprovechar, y tenemos todas las condiciones dadas, tanto el recurso humano, lo que es infraestructura, y ahora, bueno, gracias a esto y a otras misiones de CONAE, que lideró CONAE, de gran llegada internacional, y que nos dan mucha espalda en cuanto a lo que es herencia de vuelo, en lo que es demostrar capacidades con cosas reales. Creo que tenemos todo dado para poder aprovechar esta oportunidad e insertarnos como un actor fuerte en la industria a nivel internacional. Y la importancia también de que hayan logrado estos proyectos trascender el vaivén de los distintos gobiernos, ¿no? Ha habido una continuidad. Pareciera, hay cierto nivel en la narrativa política del país a donde pareciera que es inexorablemente hay un péndulo del cual no se puede salir, pero bueno, eso es en un nivel de la narrativa. Hay otras cosas que empiezan a asomar, como lo que en la discusión que se ha dado también con YPF ahora hace poco, con este fallo a favor de la Argentina y lo que termina en el desarrollo de Vaca Muerta, que finalmente tanto el gobierno de Cristina Fernández en su momento, como el de Macri, como el de Milei, más allá de la narrativa para las redes sociales, terminaron llevando adelante una misma política, sosteniendo una misma estrategia que termina siendo exitosa. Trasladando eso al desarrollo científico-tecnológico, particularmente en el tema satelital, es como vos decís, Fernando, estamos ante una oportunidad muy interesante. Te quería preguntar, Gustavo, vos participaste de creo que 4 proyectos satelitales en distintos momentos y en distintas áreas. ¿Cómo ves este momento del desarrollo satelital y esta oportunidad para la Argentina? Como vos dijiste, la ciencia espacial o la tecnología espacial en Argentina viene de larga data. Sí. Viene de los años 60, cuando se empezaron a construir satélites, pero no satélites, sino cohetes, cohetería. Y como vos también dijiste, tiene vaivenes, ¿sí? Pero la tiene toda la ciencia espacial. La NASA también la tiene. Claro. Es decir, por ahí hay gobiernos más sensibles a la tecnología, menos sensibles, ¿no es cierto? Pero de todas maneras ha avanzado, ¿sí? Digamos, se puede escribir una historia de la ciencia espacial en Argentina. La última historia, quizás la más intensa, es desde la formación de la CONAE en el año 93, en donde empieza la parte satelital de Argentina. Ahí empiezan a construirse satélites y lanzarse, con una relación bastante interesante con la NASA, una sociedad con la NASA, que hace que se pongan partes conjuntas de cada una de las instituciones y luego se arme un satélite completo. A esa serie se llamó la serie SAC, de Satélite Argentino Científico, y del cual hubo varias series, SAC A, SAC B, SAC C, SAC D. Yo particularmente venía de Alemania en esa época, venía de formarme en la Agencia Espacial Alemana, en donde me formé en sensoramiento remoto, en cámaras para satélites, principalmente los satélites necesariamente, bueno, hay mucha información que se toma desde el satélite en el rango óptico, en el rango de radar. Y yo venía con esa especialización y empecé a formar parte de los staff de desarrollo de los satélites. Yo formé parte del desarrollo principalmente del SAC-C y el SAC-D, pero también participé del SAC-A, que fue un pequeño satélite ahí intermedio, y también del Sabiamar, que es un satélite que todavía no se lanza, está en construcción. Pero un detalle importante, casualmente con Fernando acá presente, es lo que dijo él. CONAE no solamente es una agencia espacial, igual que todas las agencias, ¿no es cierto?, que desarrollan la ciencia espacial, pero no la desarrolla ella misma, ¿sí? Simplemente la planifica, la establece, la controla y principalmente la financia. Pero los que hacen los satélites, lo que hacen la tecnología, no es la CONAE, es la gente del ambiente empresarial o el ambiente espacial que están formando, tanto empresas privadas o empresas estatales. INVAP fue nuestro primer y actualmente lo que se llama el
primary contractor. O sea, claro, hay una ineludible interacción entre el privado y el sector público también. Bueno, en Estados Unidos vemos cómo por ahí la cara más visible es el desarrollo que ha tenido SpaceX y la empresa de Elon Musk, a donde parece que esa carrera empezó siendo un proveedor y ahora parece que va la NASA corriendo atrás de Elon Musk. Pero bueno, eso quizás sea motivo interesante para otro programa. Pero antes de SpaceX venía Boeing, que también fabricó todos los cohetes de la NASA. Sí, y hay otros también. Claro. Pero pero el ecosistema científico tecnológico de Espacial Argentina fue una decisión de CONAE de hacerlo así, darle participación no solamente a empresas privadas o semi-privadas como INVAP, pero sí a las universidades. Sí, se formaron empresas nuevas en Argentina para dar servicios a los satélites de CONAE. Y hoy, ¿no es cierto?, como decía Fernando, hay una empresa muy grande, ¿no es cierto?, que ya está formando parte del ecosistema de satelital, que nació en ese esquema, como una startup. Y muchas de las otras empresas ya están inclusive haciendo cosas no solamente para CONAE, sino para otros lugares, para otros satélites, exportando tecnología. Y por otro lado se ha formado una gran cantidad de profesionales potenciados también por CONAE. CONAE tiene un sistema educativo muy interesante. Y le da oportunidades también, y dio oportunidades también a universidades, como la Universidad de Buenos Aires, que tiene un posgrado en ciencia espacial muy interesante, la Universidad de La Matanza, la Universidad Tecnológica, la Universidad de Córdoba. El ecosistema es muy variado, muy intenso, muy dinámico y en crecimiento, cosa, digamos, y se ha mantenido con vaivenes, por supuesto, como hace pero se ha mantenido. Pero se ha mantenido. Y este ejemplo, ¿no es cierto?, de la Atenea es un ejemplo real, digamos. Fernando, te hago dos en una. Una, preguntarte si es más en lo personal, si es la primera vez que tenés la oportunidad de estar ahí en Cabo Cañaveral, si pudiste asistir al lanzamiento del cohete y demás, más como experiencia personal. Y lo otro, que le cuentes a la audiencia de qué se trata un nanosatélite. Entiendo que es un satélite muy pequeño y Atenea es un nanosatélite. Bueno, les cuento, sí, no es la primera vez, es la segunda porque tuvimos que venir en febrero cuando era la primera ventana de lanzamiento. Ahí, bueno, sí, también teníamos mucha expectativa, al final hizo, mucho frío, hubo problemas bastante graves con el llenado de los tanques. Se canceló el evento y tuvimos que venir en esta oportunidad, que por suerte el clima es infinitamente mejor. Si bien es un poco volátil, a veces llueve y sale el sol y llueve y sale el sol. De hecho, el día del lanzamiento, por horas de la tarde, estuvo muy nublado, se empezó a levantar viento. Después el pronóstico mejoró y al momento del lanzamiento estaba despejado y era un día óptimo. Así que nosotros lo pudimos ver. Argentina tenía, durante toda esta última semana, antes del lanzamiento, tenía un lugar en el Kennedy Space Center, en el Visitor Complex, en el digamos, pabellón donde está expuesto el transbordador Atlantis. Ahí había toda una muestra respecto de Artemis, y nosotros teníamos como Argentina, todos los demás países también, cada país de los que puso uno de estos satélites, de los que colaboró, de estos 4 países, tenía su lugar y Argentina tuvo el suyo, y ahí estuvimos con otra gente también que trabajó en este proyecto, representando a Argentina, explicándole a la gente cuál era nuestra participación. Y al momento del lanzamiento teníamos reservado también nuestro lugar para poder verlo, y una cosa, como se podrán imaginar, algo único en la vida. Habíamos visto el lanzamiento de SpaceX, pero nada que ver un lanzamiento que es más chico y de combustible líquido, es como mucho más prolijo la combustión. El SLS tiene 2 boosters de combustible sólido que hacen muchísimo humo y que nos traen una idea un poco, nos hace recordar un poco al transbordador espacial y a otra época que ya está quedando un poco en el pasado con las nuevas tecnologías de combustible sólido y de reutilización. Pero muy, muy emocionante de nuestro lado para todo el equipo, creo, poder estar ahí viéndolo. Y la otra pregunta... La otra pregunta, brevemente, porque ya estamos por cerrar, ¿de qué se trata la tecnología nanosatelital? En sí, antiguamente cada lanzador tenía que hacer, digamos, su interfaz mecánica contra el satélite, y eso era costoso. Cada satélite, digamos, costaba mucha más plata. La vieja escuela de hacer satélites
era hacer satélites más grandes, con más tiempo, con componentes muy, muy, muy seguros. Y bueno, había que hacer toda una interfaz contra el lanzador bastante compleja, custom para cada satélite. En el año 2000 nació un estándar, creo que la Universidad de Berkeley lo propuso, de hacer un lanzador un poco estandarizado para satélites más chicos. Y, bueno, y así nació el estándar CubeSat. El estándar CubeSat es un lanzador que, bueno, está todo estandarizado para que cualquier satélite que cumpla el estándar pueda ser lanzado en cualquier sistema de deploy que también cumple el estándar. En ese marco se construyó Atenea, que es un satélite de 20 centímetros por 20 centímetros por 30 centímetros, que cumple con este estándar y que, bueno, por este motivo se pudo desarrollar, obviamente, de manera íntegra en Argentina, y se vino a integrar después, a fines del año pasado, acá al lanzador. Y bueno, como objetivos tiene validar tecnologías, tiene algunos payloads científicos para medir radiación, tiene, bueno, algunas tecnologías bastante interesantes, tiene una antena para recibir datos de la constelación GPS mucho más lejos de la Tierra, ¿no? El GPS está pensado para funcionar en la Tierra y bueno, este satélite hace un poquito de todo eso y esa es la información que bajó a la Tierra en su corta misión. Fernando, seguramente cuando ya estés de vuelta nos vamos a volver a comunicar para poder, porque se abren infinitas aristas y mientras vas hablando se me ocurren muchas más preguntas que están fuera del guión, así que me gustaría para cerrar la nota que poder auspiciar, promover este cruce generacional y que Gustavo, ¿qué le dirías como un viejo lobo de mar de la profesión a Fernando, que está allá en Cabo Cañaveral y que acaba en nombre no solamente de su equipo, sino en nombre de todos los que han trabajado en el desarrollo de estas tecnologías, y me animo a decir en nombre del país, porque es un orgullo. A mí me pasa, me atraviesa, he estado contento en estos días y me parece que a mucha gente le debe pasar lo mismo. Me gustaría que vos le des tu mensaje y luego que Fernando le dé su mensaje a alguien que ya la viene peleando desde hace muchos años. Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que lo que ha hecho Fernando, junto con sus alumnos, junto con los demás integrantes del proyecto Atenea, creo que es la síntesis de lo que nosotros hemos venido haciendo durante 30 años, 40 años, 50 años. ¿Sí? Es decir, lograr, ¿no es cierto?, que un conjunto de universidades con capacidades espaciales pongan una sonda, pongan un instrumento dentro de una sonda espacial tripulada, y lo importante de acá es la parte tripulada, hace que la tecnología que se ha ido desarrollando en Argentina cumpla una etapa muy importante. CONAE nunca puso un instrumento en una sonda tripulada. Las sondas tripuladas son muy específicamente, hay que tener tecnología muy calificada, muy segura, así lo exige la NASA, Fernando lo debe decir, lo puede comprobar, para poner. O sea, que es un logro enorme, ¿no es cierto? Un logro, por supuesto, que todo el sistema espacial y toda la Argentina está orgulloso. Ahí lo tenés entonces a Fernando para felicitarlo. Bueno, sí. Como dije al principio, muchas felicitaciones, Fernando, a tu grupo y a todos los integrantes. Y yo creo que todo el país debe estar orgulloso de tus logros. Sí, bueno, muchísimas gracias. Yo, por mi parte, no tengo mucho que recomendar porque creo que llegamos hasta acá gracias a esta generación que se puso al hombro el desarrollo espacial argentino, que la verdad que fue la que nos trajo hasta acá. Nosotros aportamos quizás nuestro último granito de arena. Y sí quería hacer una reflexión respecto a esto, porque quizás hay una nueva ola de tecnologías que se llaman, bueno, COTS, que es usar componentes comerciales, quizás en la industria automotriz. Como los costos bajaron, a veces equivocarse es más barato, entonces se trata de ser un poco más laxo en cuanto a la seguridad, en cuanto a la confiabilidad de los dispositivos y demás. Y me parece que ahí a veces nos pasamos un poco de rosca y nos olvidamos de que también hay que poner un ojo en lo que se hizo, cómo se hizo. Hay que aprender de estas maneras de pensar, de esta gente que ya trabajó tanto tiempo, y por ese lado también a nosotros nos gusta hablar con gente experimentada, con gente
que trabajó, que si bien esas maneras de trabajar se están dejando atrás, hay mucha capacidad, hay mucha inteligencia en la manera de resolver los problemas que en su momento tuvieron, que es muy buena, que a veces estas maneras de pensar se pueden también aplicar con tecnología vieja, y quizás la reflexión con la cual me gustaría cerrar es esta, ¿no? De que a veces hay que ir a la tecnología vieja, hay que hablar con la gente que ya estuvo, es un valor muy grande, y también para nosotros, desde nuestro lado, ¿no? Y para nuestros estudiantes jóvenes también es muy importante poder seguir en contacto con estas generaciones, y que no nos, digamos, que dentro de lo posible nos sigan acompañando, ¿no? Que no quedó todo en el pasado, no es todo ya viejo y obsoleto, ¿no? Sino que es algo que todavía estamos necesitando, y para también mantenernos en el foco, ¿no? De no pasarnos en esto de improvisar demasiado, de pensar, bueno, esto es barato, lo hago mal o lo hago... No. Así que por ese lado, bueno, para finalizar, también agradecerles que nos hayan traído hasta acá, ¿no? Porque llegamos gracias a ellos. Para tomar un poco la frase de la película El Eternauta, que se hizo un poco eslogan, meme, de esto de lo viejo funciona, podríamos tomar algo de lo viejo, o en algo de lo viejo vale la pena muchas veces mirar para encontrar la inteligencia para resolver problemas allí, cuando sucedió. Nosotros estamos agradecidísimos y muy contentos por este momento. Seguramente los vamos a volver a convocar para seguir conversando sobre estos temas. Hablamos con Fernando Filippi